pantalla, entonces voy a habilitar en estos momentos entonces la presentación. No sé si ya subió la presentación. Ya, hermano. ¿Está en plena pantalla o todavía no? No, ella está en pantalla. ¿Pero pantalla completa o...? No, no está todavía en presentación, no. No. Ya, ahí está. Ahora sí, hermano. Bueno, perfecto. Bien, hermanos, esta mañana vamos a trabajar el tema de los dones espirituales, la lección número 5. Vamos a trabajar en esta mañana particularmente dos dones, el don de fe y el don de hacer milagros. Yo quisiera que habláramos un poquito sobre la experiencia que ustedes han tenido a los temas anteriores de dones. Hablemos un poquito. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han aprendido ustedes de esa temática? ¿Alguien que quiera habilitar su micrófono y nos cuenta, por favor? ¿No? ¿Nadie quiere compartirnos? ¿Sí me están escuchando por allá? Sí, hermano, sí estamos escuchándole. Sí, están como tímidos hoy los hermanos. Yo no sé si es por la El frío lluvia. los tiene así. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, ¿alguien quisiera comentarme de verdad cómo les ha ido? ¿Qué han aprendido ustedes de la lección 1, 2, 3, 4? Ya llevamos hasta la quinta, ¿no? ¿No? Por ahí alguien como intentando activar. ¿No? Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, mi hermano, buenos días. ¿Cómo Otra me vez le por va? aquí. Alex, ¿cómo me les va? Esperando a ver si de Bien. pronto algún otro hermano participaba. No, hágale, tranquilo, Alex. Bienvenida a su participación, me Bueno, gusta. mi hermano, pues de verdad que ha sido muy gratificante la escuela de los dones. Sí, Tener la oportunidad de, en la clase anterior, sí, lo más reciente, el tema de poder tener el discernimiento de espíritus, el tema de la comunión directa con el Señor, para poder entender que los dones no estaban activos únicamente en el Antiguo Testamento, sino que siguen presentes todavía para la iglesia actual. sí. Pues es básicamente como de aquellas cosas como para resaltar que muchas veces pues no sabemos cuál es el don verdaderamente que tenemos, en la falta de acercamiento al Señor para reconocerlo, para identificarlo, y vemos el valor agregado, o he visto el valor agregado que ha tenido estas escuelas para poder entender, comprender y acercarnos a saber cuál es el don que tenemos. Sí, Entonces, sí, pues sí. las clases que nos han dado han sido pues valiosas. Bueno, me alegra muchísimo eso, porque por lo menos a mí me contextualiza, ¿no? Pues yo vengo a dar la lección número 5, pero pues la verdad no sé cómo, en qué condiciones ustedes hayan ido estando, ¿no es cierto? El pasaje, hermanos, que vamos a trabajar, creo que es el que ustedes ya han estado desarrollando, que es 1 Corintios 12, 7, 10, 7, 12, ¿no? Donde habla específicamente acerca de los dones en ese sentido, ¿de acuerdo? Permítame un momentico, perdón. Permítame un momentico, que se me está llamando. Bueno, perfecto. Bien, mis hermanos, entonces vamos a arrancar esta mañana entonces con la lección 5, pero antes que quisiera hacer como una especie de preámbulo a manera como de síntesis, porque seguramente que ustedes han hablado de qué es un don y toda esta situación, y yo quisiera como concretar algunos aspectos que me parecen muy puntuales, que quede con nosotros como hijos del Señor en ese sentido. Quisiera que miráramos estos dos pasajes recurrentes. Por favor, miremos Romanos 8:29 y Efesios 1, el versículo 5 y el versículo 11.
¿Listos? Bien, hablemos un poquito sobre Romanos 8:29. En Romanos 8:29 hay un pasaje que es un título allá, que dice que más que vencedores, y este Romanos 8:29 viene con la forma como Pablo está hablando sobre el vivir en el Espíritu Santo. Y entonces el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y busquemos, por favor, Efesios 1:5 y el versículo 11. ¿Alguien lo encontró? Si usted lo encontró, por favor, léalo, sea tan amable. El versículo 5 y el versículo 11. El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay una palabra que es reiterativa. Yo no sé si ustedes ya la encontraron, ya la miraron ahí. Es una palabra. Predestinar. Correcto. ¿Qué es eso de predestinar? ¿Qué es eso? ¿Qué significará predestinar? Así que fuimos predestinados, es decir, que como que. Sería como que antes de que nosotros naciéramos ya Dios había manifestado ese plan hacia nosotros. Bueno, perfecto, sí, señor. La predestinación, como lo dice mi hermano, tiene que ver directamente con el hecho de que usted y yo nacimos ya con un plan, ¿sí? Es decir, que usted y yo no necesitamos, mis hermanos, ponernos a buscar un proyecto de vida, un plan, a ver para dónde vamos, bueno, dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20, cuándo nos vamos a morir, o bueno, tantas cosas de esas que aparecen en la mente de nosotros, porque hemos sido predestinados. Y esta teoría, porque esa es una teoría bíblica en ese sentido, es un punto de vista muy claro de la palabra, nos está diciendo que sencillamente nosotros ya tenemos una ruta. Usted y yo tenemos una ruta, ¿sí? Entonces he comenzado con este tema frente a los dones espirituales porque los dones son la manifestación del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Primera Corintios, el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 7 y 11, si ustedes los miran allá, eso es lo que nos manifiesta, ¿no es cierto? El versículo 7 y el versículo 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada uno el Espíritu Santo se revela, se muestra, se evidencia para provecho. Es decir, Hermano, con un propósito, ¿sí, hermano? perdón mi hermano, le interrumpo. Sí. Hermano, referente a esta predestinación es para algunas personas en especial o esta predestinación va para todo el mundo en general? Pues hermano, esta predestinación específicamente para los que han sido llamados por el Señor, ¿sí? Porque si usted mira el pasaje de Romanos 8:29, el pasaje habla, ¿cierto? Lo dice claramente que a los que han sido, ¿sí? Los que han sido, 8:29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a los que son llamados por el Señor tienen una predestinación. Y esta teoría choca con el mundo, porque el mundo le está diciendo, bueno, lo que usted quiera hacer, hágalo, lo que usted se proponga, usted lo va a lograr, lo que usted desee alcanzar, usted lo va a alcanzar, ¿seguro? No, no, por eso el Señor nos ha indicado un camino, ¿sí? Y el gran problema de nosotros es esa rebelión que mantenemos con el Señor sobre lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer. Es que yo me quiero casar con Julianito, es que quiero alcanzar este propósito, es que yo quiero lograr esta meta, yo quiero hacer ese negocio, me quiero ganar esto. Y lo que el Señor está mostrándonos.
nos está diciendo. Entonces, por eso es que los dones son manifestación del Espíritu Santo. Un don es una herramienta de la que Dios nos dota para realizar su propósito en mi vida y a través de ella. Entonces, los dones, hermanos, los dones espirituales no están dados de una manera suelta. Dios nos dota con esos dones para realizar su propósito. Acuérdense en que hemos sido predestinados. Predestinados. El don y los dones van acordes al llamamiento específico. Y ahí es donde yo quisiera que todos tuviésemos en cuenta. Usted y yo hemos sido llamados, versículo 28 de 1 Corintios 12, lo dice claramente, ¿no es cierto? El versículo 28, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos ha ubicado, nos ha dicho, mire, está aquí la situación. Hemos sido llamados con un llamamiento específico, es decir, no nos pongamos a dar vueltas, no nos enredemos en cosas que no van con el Señor, que no están de acuerdo con su propósito. Entonces la tarea de nosotros es, la verdad, no perder tiempo, sino preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es la gran pregunta. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y por eso, el tipo de llamamiento de Dios a cada persona va en la misma dirección del don o los dones necesarios para realizar tal compromiso. Si el Señor a usted le ha dado don de fe, don de milagros, de hacer milagros, perdón, es porque ese don o esos dones van en la dirección para la cual Él a usted y a mí nos ha llamado. ¿Sí? Entonces yo quisiera que entráramos con estos aspectos muy puntuales a revisar específicamente el tema del don de la fe y el tema del don de hacer milagros. El don de fe. El don de fe es una habilidad sobrenatural para creer en Dios sin ninguna duda. ¿Qué significa creer? ¿Qué es eso de creer? ¿Alguien quisiera contar? ¿Qué es eso de creer? ¿Qué es para usted creer? Para mí, mi hermano, la plena confianza en algo que no está basado sobre nada, sino sobre algo. Es decir, la fe mía o mi creer como tal está basado en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene cumplimiento Sí. y creo firmemente. Entonces es algo que está donde yo me puedo basar y me puedo aferrar a que es cierto y que se va a cumplir. Bueno, perfecto. Entonces, creer básicamente tiene que ver con mi posibilidad de descansar, de depositarme por completo en, particularmente para este caso, en Dios sin ninguna duda. Y creer no es fácil, porque esta es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no hace esta obra en medio de nosotros de creer, ayudarnos a creer en Dios, nuestra fe permanentemente va a flaquear. ¿Sí? Nuestra fe va a flaquear. Y para el caso del don de fe, el don de fe requiere básicamente creer sin ninguna pizca de desconfianza. Es la capacidad sobrenatural para confiar en Dios y en su palabra en medio de circunstancias adversas. Confiar, por eso subrayé esos dos verbos. Confiar en Dios. Y confiar en Dios y en su palabra, hermanos, no es fácil. Porque nosotros somos una sociedad occidental muy dada a lo visto, a lo que usted ve, a lo que usted siente, a lo que usted oye, a lo que usted percibe. ¿De acuerdo? Somos una sociedad muy dada a que las cosas entran por los ojos. Y entonces cuando hablamos de confiar en Dios, hablamos de quitarnos ese tipo de creencias y de mirar con la palabra, con los lentes de la palabra de Dios, la vida.
Y sí que es complejo, pero otra vez, ¿no? Está la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, es el que nos permite vivir ese tipo de experiencia, de creer y de confiar. Pero fíjese que esta confianza está en Dios y en su palabra. Por eso aquí la confianza no está puesta como en algo entredicho. Confiamos en Dios y confiamos en su palabra en esos momentos de circunstancias adversas, ¿sí? O no, pero es todo. Eso es todo. O sea, aquí es, ¿usted confía en Dios y en su palabra o no confía? ¿Sí? Por eso el don de fe significa confesar, declarar y proclamar otra vez la palabra de Dios en el poder y bajo la guianza del Espíritu Santo en una situación particular. Entonces, el don de fe aquí es un espacio o una experiencia de confianza, de confianza. Salmos como por ejemplo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es eso. Es decir, si yo vivo en la presencia de Dios todos los días, porque no es un día, no es cuando yo sienta orar, cuando sienta venir a la palabra, sino todos los días. El que habita el abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, ese es el don de fe, por eso se llama don de fe. Unos lo tienen, otra vez, ¿no? Como mirábamos atrás, lo tienen, como se dice, bien desarrollado por la tarea específica que el Señor les ha llamado a hacer. Otros más o menos y otros muy poquito. El reto es pasar de ese muy poquito a ese gran creer y ese gran confiar para yo poder confesar, declarar y proclamar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos del don de fe. Por ejemplo, cuando Elías predijo la sequía de 3 años y medio en Israel. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan ese dato? Miremos un momentico Primera de Reyes, por favor. Y uno encuentra ese dato tan hermoso ahí. Dice Primera de Reyes, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pregunto, ¿cuál palabra? ¿Me están siguiendo mis hermanos? ¿Cuál palabra? Ahí que está hablando Elías, ¿la palabra de quién? Hermanos. La palabra de Dios, Palabra de hermano. Dios, hermano. ¿Sí? ¿Seguro? Palabra que le daba el Señor a Elías. Ah, eso es otra cosa. Ujú. La palabra de Elías está aquí hablando. Dice, vive Jehová Dios en cuya presencia, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Es decir, Dios usa medios. Y en eso nosotros tenemos que ser claros, hermanos. Dios usa seres humanos para llevar este tipo de experiencias. Entonces es Elías el que está ahí colocando su palabra en juego. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo, ¿cierto? Entonces, esta situación, uno se da cuenta, hermanos, cómo Dios utiliza a un hombre llamado Elías. ¿Sí? Elías es una persona, o fue una persona como usted, como yo, temeroso, eh, con duda, con incertidumbres, con momentos de gozo, de alegría, de satisfacción, pero también con momentos de crisis. Sin embargo, Dios utiliza a este hombre bajo el don de fe. Otro, miren acá este ejemplo tan bello, la preservación de Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan ustedes esa experiencia? Cuando el rey
ordena a que Daniel fuese arrojado en el foso de los leones por esa experiencia tan compleja con esta esposa de este señor allí. Sin embargo, Dios lo preservó. Ahora, uno pudiera decir, no, claro, sí, Daniel fue salvado del foso de los leones. Sí, Daniel fue salvado del foso de los leones, hermanos. Pero, pues, hombre, la experiencia que viviría Daniel en ese sentido, con esos animales allí, con ganas de comer y de comer carne, y pues él era el banquete de ellos. ¿Ustedes creen que fue una experiencia muy manejable? Mire, estos leones eran de verdad, hermanos. No eran leones que estaban pintados en la pared o algo. Eran reales. Animales potentes que uno solo, si lo hubiera podido comer en 3, 4 mordiscos y ya. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Daniel creyó en el Señor y Dios lo guardó. Los leones estaban ahí, de verdad, de verdad, verdad, con sus garras, con sus, como se dice, sus colmillos para todo eso, para devorarlo y todo, ahí estaban, en vivo y en directo. Sin embargo, Daniel creyó que el Señor lo protegía y que era una posibilidad también para decirle a la gente, mire, Dios está acá. Por eso cuando el rey va a buscarlo al otro día, le gritan, ¿no? Desde la puerta, Daniel, Daniel, ¿sí? ¿Todavía vive usted? ¿Todavía está? Y entonces, ¿qué es la respuesta de Daniel? Sí, Señor, aquí estoy. El Dios que está con nosotros hoy me ha protegido y aquí estoy. Es una experiencia hermosísima. Jesús maldice la higuera estéril, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan este pasaje. Busquemos rápidamente Marcos 11. Sean tan amables, acompáñenme en Marcos 11. Marcos 11. El versículo 12, leamos ahí a alguien, por favor. 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el 20 dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Miren ustedes un detallito que está ubicado en el versículo 14. Perdón, en el 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si a ver si tal vez se hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es decir, que le estaba pasando esa plantica ahí. ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Era tiempo que ella produjera los higos o no? No. No. Perfecto. Entonces uno se pregunta, venga, ¿y por qué Jesús maldice una planta si todavía no era tiempo para que ella produjera higos? ¿Sí? Uno dice, oiga, está como raro, ¿no es cierto? Es una, una experiencia como rara, ¿sí? El Señor le está pidiendo a una planta que dé algo donde no es el tiempo que ella dé. Pero ¿qué es el fondo aquí de la experiencia? El Señor sencillamente está diciendo, mire, frente a esta experiencia, lo que usted diga, así será hecho. Y claro, utiliza una planta en un momento no útil en ese momento para producir los higos, diciendo, mire,
Aquí está claro en ese sentido. Lo que digamos, así será. Y por eso en el versículo 23, Él lo reafirma. Ahora, ¿qué no es el don de fe? Porque podemos confundir el don de fe. ¿Qué no es don? ¿Qué no es el don de fe? Confundir la fe con la presunción. ¿Sí? Usted presume supuestamente, quizás, de pronto, tal vez, usted presume sencillamente. Y hermanos, esto es muy, que pudiéramos decir, como muy reiterativo hoy en día en varias congregaciones cristianas. Hay algunas congregaciones donde usted entra y de entrada le van dando palabra profética a su vida, sin ton ni son. Entonces, la gente presume, ¿sí? Presume. Es que el Señor me mostró que yo podía jugar el baloto, entonces yo fui y lo jugué, ¿sí? Me mostró, ¿de acuerdo? Entonces, pero le está mostrando más la necesidad, más la situación, más la crisis económica, más la crisis laboral que lo que Dios le está mostrando. Y hermanos, la presunción es una situación muy complicada, muy reiterativa, es muy reiterativa, porque uno, tiene un antecedente, ¿no? Presumir algo hace referencia a asumir algo que es incierto, es incierto. Y uno encuentra en la experiencia de la presunción actitudes muy reiterativas. Por ejemplo, es que Dios me mostró casarme con él o con ella. Es que Dios me mostró que era el tiempo ya de separarnos. Y uno presume. ¿Por qué? Porque detrás de ese tipo de la presunción hay intereses, ¿sí? Hay sentimientos, hay posibles intencionalidades. Y uno tiene que ser honesto en ese sentido. La presunción es creer, ¿sí? Es creer que Dios hará lo que yo digo, lo que yo digo. Y hermanos, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos en algún momento de nuestra vida hemos vivido o hemos manejado mejor nuestra fe en esos términos, ¿sí? Y lo digo no porque sean los otros, no, nosotros, usted y yo lo hemos vivido esa experiencia. Presumimos que debemos de tomar esta determinación y ahí nos paramos, hermanos. Pero la gran pregunta es, ¿esta decisión se corresponde con lo que Dios quiere que yo haga? ¿Sí? Recuerden que al comienzo yo les manifestaba que los dones tienen que ver particularmente con el llamado que Dios nos hace. Dios, otra vez, nos dota, nos viste con las herramientas necesarias para llevar a cabo su voluntad. Y el don de fe es una de las herramientas muy claves para llevar a cabo esa tarea. Entonces, si manejamos ese llamamiento desde la presunción, siempre vamos a estar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y yo pienso, hermanos, que dar vueltas es perder el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vamos y venimos en experiencias bíblicas? ¿Cuántos de nosotros vamos y venimos en experiencias de la iglesia? Y sin embargo seguimos en estados lacónicos de fe, en estados donde uno no avanza, no trasciende, sino, como se dice, lo mismo de antes. Bien, la experiencia está ahí. Porque estamos seguros, hermanos, que Dios llama a cada persona, a cada uno, a cada persona Dios lo llama para una tarea específica, no para unas tareas específicas.
Y si Dios nos llama para una tarea específica, la presunción es un obstáculo que le ponemos a la rueda de la carretilla, una talanquera para que ella no camine. Fe es confiar en que Dios cumplirá lo que Él ha dicho, es decir, su palabra. Por favor, busquemos Marcos 11, 22, 23. Marcos 11, 22, 23. Si alguien de pronto lo encontró, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque es cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pregunto para todos los que estamos en esta clase, ¿quién es el que dice? 11, 12 al 23. ¿Sí? 22 al 23. ¿Quién es el que dice? Jesús. ¿Seguro? Jesús, ¿Seguro? respondiendo Jesús les dijo, Jesús, Ajá. Sí. Pero cuando Jesús hace referencia en el versículo 23, ¿quién es el que dice? Nosotros. Ah, bueno. nosotros. ¿Sí ve? Ujú. ¿De acuerdo? Yo soy el que digo. Otra vez, no. Dios usa seres humanos como usted y como yo para cumplir su propósito. Y por eso es que Él mismo lo ratifica finalizando el versículo 23. ¿De acuerdo? Cualquiera que dijere, cualquiera, a este monte, y no dude en seguro, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y mire cómo es de reiterativo en un versículo, hermanos, esa expresión, lo que diga, lo que usted diga. Por eso es tan importante que, como dicen los abuelos, ¿no? En boca cerrada no entran Pues, moscos. Es tan importante, hermanos, en el tema de la fe, el conservar la prudencia. La prudencia. Y no porque sea un tema, pues, misterioso por allá, ¿no? De la ultratumba y todo. No, 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 no. Sino porque es que el tema de fe depende completamente de la palabra de Dios. Pero no es una palabra que está ahí suelta, donde yo tomo un pasaje, un versículo y lo asumo, sino es una palabra que me dice y que me muestra claramente, claramente en revelación eso que Él me ha dicho que yo diga. Yo no sé si ustedes supieron hace unos días, en la costa atlántica, sucedió como un pastor, a él le mataron su hijo joven, como unos 20 años, creo, 18, 20, jovencito. Lo iba llegando por ahí a la casa y por atracarlo lo mataron. Y entonces el hermano tomó el cuerpo de su hijo, lo metió en el ataúd, etcétera, etcétera, y tomó la determinación de tenerlo ahí en la sala porque él había dicho que Dios lo iba a resucitar. Y eso se convirtió con el tiempo, con los días, en un problema de salud pública, porque el olor ya era putrefacto. Sí, ya era putrefacto. Sin embargo, él tomó esa decisión de que el Señor iba a resucitar a su hijo. Pues le tocó, por situaciones de justicia, de la ley, le tocó enterrar a su hijo. ¿Sí? No es una experiencia fácil, porque es su papá y es su hijo, y él quiere que su hijo esté vivo. ¿Sí? No es una experiencia sencilla. Pero lo que estamos diciendo aquí sencillamente es esto. Si Dios a él le muestra eso, su palabra a él, hermanos, mejor dicho, no hay nada que hacer. Pero si Dios no le muestra a él en su palabra, hay que tener en cuenta eso. Por eso lo que no es fe es confundir la fe con la presunción. Y la presunción es muy delicada. Bien, hasta ahí cómo vamos, hermanos. ¿Cómo nos sentimos en ese don de fe?
Hermano, yo pienso que de pronto en cuanto a todo lo que mi hermano está diciendo, esa fe tiene que estar basada en algo y ese algo tiene primeramente que ser el Señor, pero también tiene que ir acompañada con la palabra de Dios, porque uno sí ve fácilmente cómo gente habla y dice y de pronto se basan solamente en un criterio, pero a la palabra la dejan a un lado. Entonces yo pienso que para que este don sea enriquecido y sea manifiesto, tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Sin duda, sin duda. Es decir, aquí, la base fundamental de este y de todos los dones es la palabra de Dios. Pero es una palabra revelada, Una rema. revelada. Claro, es una palabra revelada. Porque si yo tomo la palabra por la palabra como tal, pues paso al extremo que se llama fanatismo. Y entonces, en vez de generar un proceso de don de, estoy Fe. generando es un problema de, acerca de un problema. ¿Sí? Entonces, miren esta experiencia tan interesante. Vamos a mirar entonces el don de hacer milagros. Los milagros son hechos que anulan o contravienen las leyes naturales. Este tema de milagros es un tema hermosísimo, hermoso, hermoso, hermoso. Un poquito más adelante vamos a ver toda la experiencia que nos muestra la persona de Jesús en su accionar con este milagro. Pero iniciemos pensando eso, ¿no? Los milagros son hechos que anulan o contravienen las leyes naturales. Por eso llaman milagros, porque es algo que usted ni espera ver, como se dice en el sentido natural humano, ni espera de la noche a la mañana que sucedan. Por ejemplo, milagro, milagro. La palabra milagro significa literalmente una demostración de poder que va más allá de lo natural. Por eso el milagro o los milagros tienen que ver con el verbo poder. Así como el don de fe tiene que ver directamente con el verbo creer y confiar, el don de milagros tiene que ver potentemente con el verbo poder. Y fíjense, hermanos, que el verbo poder en el tema del milagro está por fuera de usted y de mí. ¿Sí? Está por fuera de usted y de mí. ¿Sí? ¿Y por qué está por fuera de usted y de mí? Porque es que el poder lo da Dios a quien Él quiere, a quien Él desea. El poder no es esa capacidad que usted tiene de, o yo, ¿no? De mando, de autoridad, de que yo ordeno y aquí se hace lo que yo diga. No. Aquí hace referencia a ese poder que usted no tiene, pero que el Señor nos da. A ese poder que Aldemar no tiene, pero que Dios le da. El don de hacer milagros se refiere al poder sobrenatural de Dios para anular o controvertir las leyes naturales. Entonces, fíjense en que ese poder que es sobrenatural, cuando hablamos de algo sobrenatural, estamos hablando por encima de lo que nosotros convencionalmente miramos, pensamos, sentimos, hablamos, deseamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del poder sobrenatural, estamos diciendo de algo que ni usted ni yo portamos a menos que Dios nos lo dé. Y particularmente para controvertir las leyes naturales, es decir, para sacarnos de la normalidad natural, diaria. Opera con los dones de fe y de sanidades, ¿sí? El don de hacer milagros, es decir, es un don que va muy concordante, muy en la línea del don de fe, el que nosotros hablamos hace un momentico, y el don de sanidades. Ejerce autoridad sobre el diablo, el pecado, la enfermedad y la naturaleza misma. Es decir, que el don de hacer milagros funciona sobre el diablo,
sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre la naturaleza misma. Acordémonos de este detalle tan importante, hermanos. Y otra vez lo reitero. El don de hacer milagros se evidencia o funciona sobre el diablo, el enemigo, sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre la naturaleza misma. Acuérdense, hermanos, que el diablo es real. El diablo es real. Y todo de lo que habla Efesios 6:10 es real. El diablo tiene su escuadrón, tiene su ejército real, en vivo y en directo, 7/24. Y por eso Dios nos dota de su poder para poderle hacer frente a todos esos proyectos que Él tiene. Pero también el Señor nos da poder sobre el pecado. Hay pecados que son muy complicados erradicarlos. Por ejemplo, el pecado de la homosexualidad, el pecado del lesbianismo, el pecado de el adulterio. Hermanos, son pecados que tienen cualquier cantidad de tentáculos que por más de más se necesita el poder de Dios para que una persona que vive esa experiencia sea libre, o si no, es imposible. La enfermedad, situaciones de cáncer, situaciones donde uno dice, aquí no hay nada que hacer. Ahí está el poder, el don de hacer milagros. La naturaleza misma, ¿no? En ese sentido. Algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la separación de las aguas del Mar Rojo, ¿sí? Cuando van a pasar los israelitas hacia la tierra prometida. ¿Usted se imagina esa experiencia? Usted va a pasar al otro lado del mar y es verdad, usted ve todo el agua. Estos hermanitos vieron el agua real. El agua del mar es real para este momento. Y que usted con sus ojos vea, ¿cómo así? Vaya, mire, se separaron las aguas. ¿Cómo así? ¿Esto qué es, hermanos? Yo creo que la experiencia que vivieron ellos, experiencia mundial, hermano, única, única, que se separe allí, que la otra parte quede seca de la noche a la mañana. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Bien, pues esa fue una de las obras del poder de Dios en ese sentido. La detención del sol y la luna. Josué le dice al Señor, espere, Señor, regálenos un poquito. Esta situación, este problema, esta guerra no ha terminado. Y sencillamente el sol y la luna, usted lee estos pasajes, no los vamos a leer por cuestión del tiempo. El sol y la luna se detienen y es comprobable científicamente, hermanos, que el sol y la luna hubo un tiempo históricamente que se detuvo. El retroceso de 10 grados en el reloj de Acaz, la harina y el aceite de la viuda que no menguaron, ¿sí? Estos y muchos otros ejemplos nos evidencian que el don de hacer milagros es real, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús transforma el agua en vino. Estos hermanos están en esta reunión, se acaba el vino, sencillamente el Señor Jesús manda a que se coloquen unas tinajas y las llenen de agua. Y la noche y la mañana aparece esa agua hecha en vino. La experiencia que yo creo que quienes llevaron esas tinajas allí llenas de agua y luego en vino dirán, uy, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué fue lo que movió esto, hermano? ¿Quién hizo esto? Bueno, ese es el don de hacer milagros. Jesús multiplica los peces y los panes en ese sentido. Cuando están toda esta gente allí ubicada, no hay que darles de comer, no se pueden enviar para la casa porque primero tienen hambre, están lejos, etcétera. Entonces, sencillamente el Señor ora por los peces y los panes que hay allí, ¿de acuerdo? Y sencillamente dice que en cualquier cantidad de comida se ubican en estas canastas. Dice que se rebosaban estas canastas de lo que sobró después de que comieron peces y panes de sobra. Jesús calma la tempestad en el mar. Jesús anda sobre las aguas.
¿no? Están estos hermanitos allí pescando casi toda la noche. Y ya prácticamente están que ya, como se dice, botan la toalla. Sencillamente Jesús aparece en esa experiencia donde están ellos que se ahogan porque la tempestad arrecia. Quienes hemos vivido la experiencia de disfrutar una temporada en el mar, uno puede entender a ciencia cierta cuando hay una tempestad del mar. Es una cosa espantosa, es una cosa, uy, Dios mío, que en la vida yo creo que uno quisiera como repetirla. Pues esta experiencia la vivieron nuestros hermanitos, pero más hermosa cuando llega Jesús y le dice al agua que se quede quieta. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? El agua se queda quieta, pero porque hay detrás de esa situación la presencia del Señor. Jesús resucita a la hija de Jairo, otra experiencia más, ¿no? Esta niña se ha muerto y lo llaman y después le dice el Señor, no, no espere que yo voy después, y pasan algunas horas y toda esta experiencia, y cuando llega encuentra que toda la gente hasta se burla, ¿no? Dice, pues este hermanito, ¿para dónde vas? Si ya la niña ya está muerta. Lo único que tenemos que hacer es mirar a ver cómo hacemos el velorio, armar el programa y armar la situación para enterrarla. Listo, eso es todo. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor allí? Solamente invita a unos pocos, les dice, camine para que ustedes vean de lo que Dios es capaz de hacer. Y eso es real, hermanos. Ustedes que han vivido esa experiencia como yo he tenido la posibilidad de ver personas en vivo, en directo, muertas, tener que recogerlas. Yo he tenido esa experiencia que no es muy agradable en ese sentido contar. Hermanos, el que se muere, se muere. Y para este caso, esta niña se había muerto y se murió. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le dio la posibilidad a Jairo de volver a ver a su hija con vida en ese sentido. Felipe está aportado por el Espíritu Santo, ¿no? Pablo enseguece transitoriamente al mago Elimas. Pablo es mordido por una serpiente venenosa sin sufrir daño. ¿Ustedes han vivido esa experiencia? ¿Alguna situación parecida? Esto es una situación muy crítica. Esa serpiente, de acuerdo a lo históricamente dicho por ello, era una serpiente del desierto, una serpiente tremendamente de alcance venenoso, es impresionante. Sin embargo, a pesar de que esta serpiente le clava los dientes a Pablo en su cuerpo, porque fue real, no sufre daño. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que este hermanito lo muerde la serpiente y no pasa nada? Bien, Dios estuvo ahí en ese sentido. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de ejemplos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento sobre el hacer milagros, hermano, uno pudiera pasar toda una mañana, todo un día, toda una noche contando y recontando y diciendo cómo el don de hacer milagros es real. Una conclusión. Ojo, hermanos. Especializa en imitar, tanto que se viste como ángel de luz. Entonces él querrá obrar también milagros. Léalo, por favor, usted detenidamente. Revíselo. El diablo se especializa en imitar, tanto que se viste como ángel de luz. Entonces él querrá obrar también milagros. Y nosotros, usted y yo, hemos escuchado de que la persona va a San Gregorio y mire, salió sanado, mire, San Gregorio lo sanó, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Que mire que la hermana tal, sí, le dicen, no, es un medio satánico, pero le dicen la hermana. Ella, usted sencillamente le lleva la orina y ella le dice exactamente, mire, ¿qué hay que hacer? Y mire, ya sana, ¿sí? Mire que Julanita, sencillamente usted le lleva una prenda y ella
desde la casa de ella, la reza y toda esa cuestión, y mire, y luego ustedes la lleva y se la pone a su hijo, o se la pone a su abuelita, bueno, el que sea, que esté enfermo en la casa, y mire, le digo una cosa, se levanta. Hermanos, ojo, ojo con esta experiencia, porque es muy recurrente en sociedades como las nuestras. No estoy hablando de la sociedad colombiana, porque si usted sale, usted encuentra que en la sociedad argentina, la sociedad chilena, la sociedad nicaragüense, panameña, no es diferente a la de nosotros en ese sentido. Pero sí es claro, el diablo se viste como ángel de luz y entonces él va a querer hacer milagros. Para eso necesitamos entonces, ¿qué, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es discernir? Cuando le dicen a usted, mire, use discernimiento en esta decisión, le están diciendo que Es sí, un poder, Sabiduría sí, para tomar la decisión. bueno, bueno, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, discernir es la capacidad que tiene usted y que tengo yo para escoger dentro de todas esas cosas lo mejor. Y el discernimiento solamente se lo da el Espíritu Santo. Solamente nos lo da el Espíritu Santo. O sea, discernir no tiene que ver con la capacidad de que es que yo soy abeja. Yo soy muy inteligente. Esa persona es muy pilosa. No, el discernimiento tiene que ver con la posibilidad que el Señor nos da de sabiduría, como lo dice en Proverbios, y de inteligencia para poder actuar, para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Los verdaderos milagros se operan solamente a través de aquellos que están sometidos al señorío de Jesucristo. Es decir, hermanos, olvidémonos que Dios va a obrar milagros a menos que estemos en pecado. Pecado de chisme, pecado de murmuración, pecado de idolatría, etcétera, 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 etcétera. Porque unos ratos de pronto dicen, no, pues que yo no estoy en pecado porque eh, yo no vivo procesos de fornicación o no vivo procesos de irrespeto o de agresión. No, no, hermano, pecado es pecado. Y aquí para este sencillamente experiencia es el sometimiento al señorío de Jesucristo. Ojo, no estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando sencillamente de seres humanos como usted y como yo, que estamos queriendo que el Señor tome control de todas y cada una de nuestras áreas, ¿sí? Porque en este proceso de sometimiento no hay nada sencillo, es complejo, pero lo hermoso ahí es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Eso es lo más hermoso. Hermanos, ¿cómo nos vimos en esta experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo nos vimos ahí? Hermano, Aldemar, qué pena con usted, nos Sí, quedan 5 minuticos. sí, y por eso ya eh, estoy cerrando. Aldemar, Muchas Sí, gracias. un señor. saludo y también rápido porque tengo que irme a otra sala a dictar Sí, una clasecita. Al sí, inicio tomé atenta nota que algunos de nuestros hermanos decía que si la predestinación era para todos. sí, Entonces, creo que vale aclarar que va de la mano con la conclusión que usted acaba de decir, ¿no? sí, Toda su iglesia, o sea, todos nosotros los que estamos llamados los hijos de Dios, ¿no? Hacer sí, ahí diferenciación entre quienes fuimos creados por Dios, fue todo el mundo, pero quienes sí, somos llamados hijos de Dios, somos los que decidimos estar dentro de su iglesia. sí, Entonces, porque es que veo que dentro de la iglesia tenemos una confusión en creer que los dones espirituales no son todos para mí. No estoy sí, predestinado como hijo de Dios a tener el don de fe sí, o a tener el don de milagros. Y creo que la conclusión es clara, ¿no? sí, Yo como hijo de Dios
tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. Frank Sí, hace poco en un mensaje nos decía que lo que quiere Dios que le pidamos es el Espíritu Santo. Entonces, ahorita lo hablaba aquí con mi esposa, el Espíritu sí, Santo es el paquete completo, ¿no? Entonces yo digo, si sí, yo como hijo de Dios debo tener el Espíritu Santo, la predestinación, los dones sí, son parte de ese paquete completo correcto. con el que ya nos dotó el Señor. Usted lo decía, ¿no? La herramienta la tengo. Ya tengo es que Sí, empezar a desarrollarla, a utilizarla. Entonces, que no creamos que dentro de la iglesia no estamos dotados ni predestinados. ujú, Entonces, sí, que partamos de ese punto y ya el resto se va aclarando, que es fe, el milagro, ¿sí? Tener sí. muy en cuenta eso. Ahora, es Y nada, bueno, Aldemar, claro, es muchas bueno, gracias. Yo me voy despidiendo porque me tengo bueno, que ir, pero bueno, muchas gracias listo. por la Pero enseñanza. es bueno tener en cuenta, hermanos, que hay un llamamiento que es de tipo general y hay un llamamiento que es de tipo específico, ¿sí? Por ejemplo, llaman dones, están dados para todos, sin talanquera o medida en ese sentido. Los dones están dados para todos. Pero una cosa sí es clara, los dones específicamente están unidos al llamamiento. Por eso una de las tareas que tenemos que siempre hacer nosotros es buscar el llamamiento. ¿Para qué lo llamó el Señor a usted, hermano? ¿Para qué lo llamó? ¿Sí? Es la tarea nuestra, para no ponernos a perder el tiempo. ¿Sí? Hay muchos hermanos que van al cementerio sin saber para qué los llamó el Señor. ¿Sí? Ahora, vuelvo y reitero, ¿no? El llamamiento general, ¿no? Evangelicemos, discipulemos, compartamos, etcétera. Claro, pero fíjese que Pablo dijo, yo he sido llamado apóstol de. Pedro dijo, yo he sido llamado apóstol de. Y así usted encuentra ese tipo de experiencias. Por eso la palabra habla de que Dios llamó unos para que fueran maestros, para que fueran profetas, para que, ¿sí? Esa es la tarea. Y este tipo de dones de los que estamos hablando aquí hacen referencia particularmente a eso, ¿sí? A esos dones que van con nosotros. Hermanos, quisiera que oráramos terminando esta clase, pidiéndole al Señor que nos despierte en medio de nosotros esa actitud. Yo no sé, a mí se me fue la cámara y yo no sé cómo prenderla. No sé qué me pasó ahí, no sé qué movimiento raro. Estoy intentando de rato moverle acá, pero no puedo, no sé qué. O sea, no sé. Bueno, me voy a quedar así bien porque pronto daño esto y no termino haciendo lo que quiero hacer. Hermanos, quisiera que oráramos pidiéndole al Señor que nos ayude y nos ilumine en ese sentido. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque podemos entender un poco más de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a aclarar nuestro llamamiento. Ayúdanos a aclarar hacia dónde hemos de caminar. Ayúdanos a ir en la dirección en la que tú, desde antes de la fundación del mundo, ya nos dijiste. Es decir, tú ya nos predestinaste. Ayúdanos a creer muy confiadamente en ello. A descansarlo todo en ti. Toma a mis hermanos que pueden estar viviendo su experiencia económica, laboral, profesional en estos momentos crítica, en sus hogares, en sus familias, sus vecinos, sus amigos. Señor, ayúdanos a ser la sal y la luz en estos momentos, en este tiempo de oscuridad, de desesperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Hermano Aldemar, muchas gracias por su palabra. Excelente palabra. Creo que nos quedó muy claro acerca de los dones de hoy. Mis hermanos, bendiciones. Los corto así rapidito porque ya están los hermanos de la clase de las 9 ahí esperando para poder ingresar. Gracias. Bendiciones. Que Gracias. tengan un Chao, bendiciones. excelente domingo. Me Gracias. encantó verlos. Bendiciones para todos.